Oye, nací en la mejor familia del mundo, dice el muchacho. Se requiere entonces la armonía de los padres para que los hijos tengan una crianza saludable, como debe ser. Es así entonces que dice la Biblia que los padres no deben irritar a sus hijos para que no se desanimen. Y esto tiene que ver con la disciplina que los padres aplican a los hijos. Si la disciplina llega a tal punto de irritar a los hijos, algo no está marchando bien. Porque los padres necesitan entrar en la palabra de Dios, en la Biblia, para disciplinar a sus hijos conforme a las normas de la Biblia. No conforme a los sabios del mundo que intentan decirnos cómo nosotros vamos a criar a nuestros hijos, sino como la Biblia lo dice. Y allí, cuando las enseñanzas del mundo contradicen a la palabra de Dios, es necesario optar por la palabra de Dios y desechar esas enseñanzas que se oponen al texto bíblico. En Proverbios 22:15 leemos que la necedad está ligada al corazón del muchacho, pero la vara de la corrección la alejará de él. La vara de la corrección. Y en Proverbios 23:13 dice: no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Es así entonces que en Efesios 6:4 nos dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y en Proverbios vemos entonces que una de esas disciplina y amonestación del Señor consiste también en la vara. La vara se refería a una especie de rama que al tener contacto con el cuerpo del niño le causaba dolor, pero no lo maltrataba, no le quebraba un hueso ni nada de eso. Pero debía aplicarse la vara para que el muchacho se enderezara. ¿Por qué? Como dice allí en Proverbio, la necedad está ligada al corazón del muchacho. Y es que usted y yo, desde que estamos en el vientre de nuestras madres, ya estamos afectados por una naturaleza pecaminosa. Y cuando llegamos a la edad de la conciencia, comenzamos usted y yo en forma voluntaria a cometer pecados. Y ya el niño está afectado por esa naturaleza pecaminosa y ya comienza a manifestar los signos, los rasgos de esa naturaleza pecaminosa. Y es necesario entonces aplicar la vara para corregirlo, para encaminarlo y para apartarlo de la muerte a ese muchacho. Pero que la psicología moderna en alguna forma nos ha dicho: no castigues al muchacho, no lo traumatices castigándolo, porque no es culpa del muchacho, es culpa de su abuela. Entonces tenemos que ir a buscar a la abuela para castigar a la abuela. Y eso nos está diciendo la psicología: no le pegues al muchacho. Pero la Biblia nos está diciendo que sí, que hay que pegarle al muchacho para enderezarlo. ¿A quién le vamos a hacer caso? ¿A la psicología o a la Biblia? A la Biblia. Cuando la psicología se aparta de la Biblia, necesario es obedecer a la Biblia antes que a la psicología. Y esto va a ayudar al muchacho. Pero lo que la Biblia dice es no llevarlos a la ira, es decir, no causarle maltratos, no maltratarlo, no humillar al muchacho, sino aplicar la disciplina como debe ser en el equilibrio, de tal modo que le duela, pero que no lo maltrate. Y después nos sentamos a conversar, o antes de aplicar la disciplina, explicarle por qué le vamos a aplicar la disciplina al muchacho. También entonces el hijo, como hijo, tiene responsabilidad en el hogar, y así lo leemos en el versículo 20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Toca entonces al hijo obedecer al padre en esta relación padre-hijo. Si está el papá dirige la disciplina. Si no está el papá, la mamá dirige la disciplina. Pero les toca como padres a los dos. Entonces, en cuanto al hijo, el precepto es que los hijos deben obedecer a sus padres en todo. En todo.
Y esta obediencia agrada al Señor. Pero al igual que los hijos, también la mujer que está sujeta a su marido, siempre que el marido actúe en concordancia con la palabra de Dios. De modo que si el marido o el padre exige un comportamiento que está contra la Biblia, allí la mujer o el hijo deberían decidir entonces obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque por encima del marido está el Señor. Y es necesario obedecer al Señor antes que a los hombres. Entonces, si el marido o el padre exige al hijo o a la mujer un comportamiento que está desaprobado en la Biblia, entonces es necesario desobedecer porque está contradiciendo lo que está en la Biblia. De allí entonces que el marido requiere andar por la Biblia para exigir la disciplina o para aplicar la disciplina y para exigir a su esposa dentro del hogar. Uno de los vicios del paganismo es la desobediencia a los padres. Y en Romanos 1:30 el apóstol Pablo menciona algunos vicios, de esos vicios del paganismo, y entre ellos menciona la desobediencia a los padres. Loyola, un católico prominente, decía: denme un niño y les devuelvo un católico. ¿Qué les parece? Denme un niño y les devuelvo un católico. Y es porque el niño tiene su mente moldeable a la enseñanza que se le comunica. Y aquí entonces cobra fuerza lo que decíamos al comienzo, ¿se acuerda? De la televisión, lo que están viendo nuestros hijos. ¿Qué están viendo nuestros hijos? Aquí cobra fuerza, porque la televisión puede estar enseñándole, mire, qué cosa a los hijos, no lo sabemos. Por eso es que es necesario que usted como padre y usted como madre aplique el ojo crítico a lo que sus hijos están viendo en la televisión. Siéntese con ellos a ver los programas que están observando en la televisión. ¿Qué están viendo? ¿Qué programas están viendo? Y usted debe tener un basamento bíblico para, por ejemplo, decirle a sus hijos que no deben ver Los Simpsons. Pero cuando su hijo le pregunte: papá, ¿y por qué no puedo ver Los Simpsons si esa es una caricatura? Entonces, ¿qué le va a responder usted? Usted necesita entonces conocer la palabra de Dios para saber qué le va a responder a su hijo. En una oportunidad fuimos en familia al cine y siempre vemos películas donde podamos entrar los cuatro, mi esposa y las dos hijas. Ya la menor ya tiene 10 años. Y por alguna razón no pudimos entrar a la película que íbamos a ver. Entonces la muchacha nos dice: no, pero también están Los Simpsons, que es clase A. Le dije: no, mire, Los Simpsons. No, prefiero que no veamos nada. Para ver esa comiquita que es un ataque frontal contra la familia. No, señor, prefiero no ver nada. Y me pasó en una oportunidad que llegué a la casa y vi a una de las hijas viendo una caricatura, una comiquita en la televisión, donde tenían una sesión espiritista. Y por supuesto se la quité y le expliqué por qué no debía ver eso. Y a los días estaba viendo otra caricatura donde a unos niños les estaban metiendo la cabeza dentro de una poseta. De varias posetas tenían allí y a varios niños los estaban metiendo allí. Y también le dije que no viera eso y le expliqué por qué. En los programas de televisión vemos entonces discusiones donde es una apología al homosexualismo, donde nos dicen que el homosexual o el homosexualismo consiste en que una mujer queda atrapada dentro del cuerpo de un hombre. Pero eso no tiene basamento científico ni bíblico, mucho menos, porque no se ha demostrado que exista un tal gen del homosexualismo, sino que el homosexualismo es una conducta que se aprende por diferentes factores y variables que suceden en la vida de la persona que le llevan a esa situación de homosexualidad. Vemos entonces en estos programas también una apología al aborto. Vemos, y cuando menos acuerda, hermano, vamos a ver una apología al sexo entre adolescentes. De hecho, ya hay una inclinación de uno de los dueños de esta revista llamada Playboy, o Playboy, como se dice en inglés.
para que se apruebe una ley que permita el sexo entre adolescentes. Qué barbaridad y qué perversidad. Pero lo más seguro es que eso se va a aprobar y lo vamos a ver, porque la sociedad va en detrimento, va hacia abajo y el pecado cada día está aumentando más y más. Entonces, después que los medios de comunicación enseñan estas cosas y proveen un ambiente para que las familias sean disfuncionales y se creen niños sin padres, que son la materia prima de la delincuencia, entonces salen con sus caras lavadas a decirnos que sí hay delincuencia. Y ellos son contribuyentes de estas cosas. Y usted y yo como cristianos estamos llamados a ver estas cosas y a pelear contra estas cosas con la Biblia en la mano. Necesitamos entonces conocer el texto bíblico para poder hablar con propiedad lo que enseña la Biblia sobre esto y sobre la familia. La familia es fundamental. Es necesario que continuemos hablando del tema familiar, porque de allí es donde sale la mejor sociedad. Porque de familias destruidas lo que sale es entonces la delincuencia, la perversión, el tráfico de drogas y una gran cantidad de males que nos están aquejando a nosotros como sociedad. Necesitamos comenzar desde nuestros hogares a transformar estas cosas. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Nos advierte Efesios 6, del 1 al 3. Y no es porque esto sea mágico y porque usted se porte bien, entonces, ya los días se me alargan. No, sino es porque su padre y su madre jamás le van a exigir a usted un comportamiento que afecte su vida, que ponga en peligro su vida. No, sino que su padre y su madre van a querer lo mejor para sus hijos. Entonces, si una mamá le dice a su hijo, mire, llegue temprano, no se pase de las 11. Y el muchacho, no mamá, no se preocupe, yo llego temprano. Y llega a las 3 de la mañana. Y cuando está entrando, una bala perdida lo dejó en el suelo, le quitó la vida. Entonces esa vida se acortó. ¿Por qué? Porque no le hizo caso a su mamá. No atendió la instrucción de su madre y su vida se acortó. Porque el padre o la madre nunca no van a querer el mal para sus hijos. Y por eso es que dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y así también lo confirma la Biblia en Proverbios 1:8. Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Y Proverbios 1:9 dice, ¿por qué? Porque adornos de gracia serán en tu cabeza y collares en tu cuello. Y nos está dando una ilustración, es una figura literaria que usa aquí el proverbista para decirnos, para ilustrarnos la bendición que trae la obediencia de los hijos a los padres. Bien, mis hermanos, hemos dicho aquí en este púlpito, puntualizando, pues hemos dicho lo siguiente. Primero, que el esposo debe amar a su esposa. Y eso es lo que vemos allí en la Biblia, que el esposo debe amar a su esposa. No importa cómo sea su esposa, fea o bonita, inteligente o no, ya usted está casado. El mandamiento es amar a su esposa. Así que sea valiente amando a su esposa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y la esposa, hemos dicho aquí, debe someterse a su marido. Debe someterse a su esposo. Ese es el mandamiento. No importa que sea feo su esposo. Tiene que someterse a su esposo. A menos que su esposo le esté obligando a hacer algo que esté contra la Biblia. Ahí sí es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso es que el esposo debe estar conforme a la Biblia. Y así hay armonía en el hogar. Y dijimos aquí también que los padres deben criar a sus hijos en las enseñanzas del Señor. Deben criar a sus hijos en la amonestación del Señor. Es decir, conforme a la palabra. Hemos dicho acá. Y hemos dicho aquí también que los hijos deben obedecer a sus padres. En todo, dice la Biblia, en todo. Porque eso agrada al Señor. Eso agrada al Señor. Y
Esto lo hemos hablado, como dijimos, en el marco de una vida nueva, de una vida transformada por el poder del Espíritu Santo de todas las personas que han creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Porque Cristo vino al mundo para dar su vida por usted y por mí. Vino a este mundo para morir como un pecador en nuestro lugar. Él murió como un pecador en aquella cruz. Dice la Biblia que aquel que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Dice la Biblia que todos nosotros nos descarriamos como ovejas y que cada quien agarró por su camino, pero que Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Es decir, Dios descargó su ira sobre Jesucristo considerándolo como un pecador sin haber cometido pecado, pero pagando los pecados suyos y los pecados míos. De modo que usted y yo podemos alcanzar la vida eterna si creemos esa obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario y la aceptamos en el corazón y nos arrepentimos de nuestros pecados y venimos humillados ante Él para recibirle como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y de ese modo entonces es que se garantiza una familia modelo conforme a la palabra del Señor. No estoy diciendo que hay que ser evangélicos para tener una buena familia. No, conozco muy buenas familias y ninguno de los integrantes es evangélico. Es posible, pero es difícil. Es difícil y son muy contados los casos. Son muy contados. Más cuando la persona conoce al Señor Jesucristo, le es más fácil. No quiere decir que los evangélicos son familias perfectas. Tampoco estoy diciendo eso. Son seres humanos también imperfectos, como usted, como yo. Todos somos imperfectos. Pero hay más garantía, hay más posibilidades, conociendo la palabra de Dios, de tener una mejor familia, que desechando la palabra de Dios. Hay más posibilidades cuando nos acogemos al texto bíblico, al texto sagrado de la palabra de Dios. Dios les bendiga. Gracias por atender.